este trabajo se va a hacer es una simulación de un sistema mecánico para... Uy, voy idéntico. Simulación de sistema mecánico para bobinas de Helmholtz para generación de campo magnético autoajustable. Entonces, dentro de esta presentación se les va a mostrar una breve descripción del problema, sistemas de generación, parámetros de diseño, materiales, mecanismos de potencia y montaje mecánico. Entonces, la descripción del problema. Las bobinas de Helmholtz es una configuración de bobinas en las cuales se tiene una bobina enfrentada a la otra, como se observa en la figura 1. La característica de este sistema es que debe estar distanciada a la distancia del radio de las bobinas. De esta manera se asegura que en el centro de las bobinas se va a tener un campo homogéneo constante. En la figura 2 se puede mostrar lo que sería ya, en los puntos naranjas es donde se observaría dónde se supone que el campo es constante. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Principalmente se utiliza para calibrar diferentes tipos de sensores que son utilizados en múltiples lugares, como el sector automotriz, donde múltiples piezas son diseñadas y desarrolladas a través de distintos tipos de maquinado y pueden quedar magnetizadas. Entonces es de vital importancia certificar que estas piezas están en un nivel mínimo de magnetización. De lo contrario, puede presentar problemas que se pueden referidos como en que se traba el motor, en que los engranajes no funcionen de la forma adecuada y de esta manera. Los sensores de efecto Hall se utilizan para hacer eso, y para calibrar los sensores de efecto Hall se utilizan este tipo de sistemas. También otra aplicación importante es, por ejemplo, en la industria alimenticia, donde se tienen que hacer búsqueda de trazas de metales, puesto que las trazas de metales son perjudiciales para la salud por encima de ciertos rangos. Entonces, de igual manera, se busca con un campo magnético muy pequeño alcanzar a llegar a estos puntos. Eso es de los puntos más importantes, aunque también tienen múltiples otras aplicaciones, como por ejemplo en el hacking se ha demostrado que también es posible a través de bobinas adquirir datos desde otros puntos de vista. Entonces, pues son de las múltiples aplicaciones que tienen. Para este caso específico, lo primero que vamos a hacer es la simulación del sistema mecánico. Entonces, el sistema de generación de campo magnético consta de las siguientes partes. Tenemos una referencia, que es la cantidad de campo que vamos a generar. Tenemos un microprocesador, que es el que va a ser encargado de operar los actuadores que se tienen en el sistema y a su vez de ir mapeando los datos que se van recibiendo tanto en posición como en corriente. Se tiene la electrónica de potencia y se tiene el sistema mecánico, que es el que va a actuar sobre las bobinas de Helmholtz y las bobinas de Helmholtz respectivamente. El sistema mecánico tiene la característica de que solamente debe variarse en el eje X, porque es el eje en el cual se supone que se van a alejar o acercar las bobinas para encontrar su punto óptimo. El sensor de posición se encarga entonces de determinar a qué distancia están. Por el contrario, el sensor de corriente colabora con la parte de la medición del campo magnético. En este caso, ¿qué es lo que se busca? Hacer el control de campo magnético a través de la corriente, porque a mayor corriente va a tener un mayor campo. Pero eso tiene otras implicaciones, como lo son el calor, que también necesita una fuente más grande, entre otras cosas. Entonces, para los parámetros de diseño es importante tener en cuenta todos los factores que van a influir dentro del sistema. Aquí se ve un pequeño esquema de los factores que se pueden tener en cuenta. Las partes verdes representan el bobinado si se viera desde un corte transversal. Entonces, en la distancia que la separa, se tiene el ancho de los bobinados, se tiene el alto de los bobinados y la distancia de separación tanto en X como en Y en este caso, que serán estos dos ángulos aquí. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque se ha demostrado que a la hora de fabricar las bobinas no se debe tener en cuenta el radio interior o el exterior, sino desde la mitad aproximadamente, desde donde se toma el radio de la bobina como tal. Eso se traduce a que entre mayor cantidad de vueltas tenga a lo largo o a lo ancho dentro del sistema, voy a tener un menor espacio de trabajo. Lo que significa que el actuador o el sensor o cualquier sistema que yo vaya a poner dentro de él va a tener un menor espacio para poder funcionar. Eso puede ser pues algo un poco crítico teniendo en cuenta de qué tipo de sensor se va a trabajar, ya si tenga un transductor o no. Entonces en la ecuación 1 podemos observar
la ecuación de campo magnético, que es la que prácticamente va a dirigir todo el sistema. Entonces, es 4/5 a la 3 medios de mu sub 0 por n por i sobre RA, donde mu sub 0 es la permeabilidad del vacío, n es la cantidad de vueltas que tiene el embobinado, y es la corriente que fluye a través de él, y RA es el radio de separación. Entonces, como podemos darnos cuenta en este caso, si hacemos muy grande el radio de separación, el campo va a ser muy pequeño. Y si queremos aumentar el campo, tenemos que aumentar las bobinas. Entonces toca buscar un punto medio entre tener un buen espacio de trabajo y tener un buen campo. Entonces el radio tampoco puede ser tan grande porque hay cosas que lo están limitando por todo lado. También que si aumentamos el N, que será el número de espiras a la hora de hacer la fabricación y el diseño, eso se va a traducir en que, uno, va a haber mucho más peso en el sistema. Entonces el alambre de por sí va a generar un mayor peso, lo que se traduce en que la estructura que lo va a soportar tiene que ser mucho más resistente, además de que la corriente que fluirá por ahí va a tener mucho más calor y entonces se va a generar mucho más calor ahí, pudiendo derretir la propia estructura que lo soporta. Ese es otro gran problema que se puede ver, entonces hay que buscar el punto de equilibrio para todos los casos. Teniendo en cuenta esos factores de diseño, se procede a mirar los posibles materiales mediante los cuales se va a utilizar. Entonces, en este caso tenemos que puede ser PLA, tenemos acero y tenemos aluminio. ¿Por qué los diferentes materiales? Porque acorde al material, uno puede ir pensando desde el momento del diseño cómo va a ser la fabricación de los mismos materiales. Por ejemplo, si es en PLA, uno puede pensar fácilmente que puede estar planeando una impresión en 3D, que puede estar planeando hacer un molde para poder rellenar posteriormente y tener una estructura compacta. Por el contrario, si es acero, se puede estar pensando en que hay corte de sierra, en que va a tener que realizarse algún tipo de chaflán o algún tipo de doblez que vaya a ir dándole forma a la estructura. En aluminio se pueden mirar cosas como el corte láser, se pueden mirar también las diferentes formas de doblez que tiene y demás. Dentro del análisis de los materiales es importante tener en cuenta las siguientes propiedades, como lo son el módulo elástico, el límite elástico, el módulo cortante y la conductividad térmica. ¿Por qué? Como les mencioné anteriormente, al aumentar los diferentes parámetros van a haber diferentes fluctuaciones, como por ejemplo, va a aumentar el peso. ¿Esto en qué se traduce? En que la propia estructura tiene que soportar mucho más peso. Entonces esto lo que va a requerir es que tenga que ser más resistente. Entonces por eso es importante mirar el módulo elástico y el límite elástico. La conductividad térmica, porque como les mencioné también, el sistema de por sí, al hacer fluir la corriente a través del embobinado, va a generar calor. Entonces, debido a eso, se va a tener diferente temperatura y eso puede hacer que la propia estructura se dañe o que el sistema mismo no funcione. Entonces, por ejemplo, el PLA llega hasta los 180, entonces por eso descartado ese tipo de cosas, estaría entre el acero y el aluminio. Y aquí el acero es mucho más pesado que el aluminio. Entonces, pues, este diseño está hecho en aluminio, teniendo en cuenta ya todos los parámetros mostrados anteriormente. Posteriormente se pasa a cómo va a ser el mecanismo de potencia que se va a tener. ¿Esto a qué se traduce? Tenemos el actor ya en un punto y va a empezar a mover todo el sistema para que se ajuste en la posición. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo le vamos a llegar esa potencia al mecanismo total. Entonces hay múltiples formas. La primera es un tornillo de potencia. Un tornillo de potencia es una buena opción porque es un mecanismo autobloqueante. Eso quiere decir que cuando llega a su posición, a menos de que tenga un estímulo, normalmente, dentro de los parámetros normales, él se va a quedar quieto, totalmente estático, y el sistema no se va a mover. Ese tiene el paso acorde a la cantidad de hilos que tenga el propio tornillo y pues acorde al mecanismo que se haya tenido. Un problema este es que es un material, normalmente están hechos en materiales que son magnéticos, entonces puede ser hecho en acero, puede ser hecho en materiales así que pueden tener problemas. Una opción sería mecanizarlos en algún material como nylon o que puede tener pues ciertas dificultades a la hora de hacer el mecanizado. Otra posibilidad puede ser mediante engranajes. Entonces se puede realizar un ajuste de engranajes hasta llegar al punto de donde se quiere transmitir la potencia, que sería el punto final de la bobina, para que haga el desplazamiento en el eje X. Teniendo en cuenta eso, pues hay también múltiples opciones, como lo mencioné en el tornillo de potencia.
Se puede mecanizar a través de diferentes materiales y a través de diferentes formas. Pero esto en qué se va reflejado, en que el costo puede ser mayor, en que puede tener también mayor peso el propio sistema y que puede ser, digamos, un poco más complicado de armar. El último es el mecanismo de correas. Este mecanismo es bueno, pues en este caso, por ejemplo, porque normalmente las correas están hechas en caucho, además de que tiene una buena precisión. También las correas no requieren lubricación, lo que es una ventaja porque el sistema ya luego de montarse no va a requerir estar haciéndole un constante mantenimiento, por decirlo de alguna manera. Y sí va a poder transmitir la potencia al lugar donde necesita, que ya es el punto máximo donde va a estar la bobina ubicada. Entonces, por ese motivo, dentro de ese sistema, se decide realizar a través de las correas. Entonces, aquí se ve cómo quedaría el montaje mecánico. Para realizar el montaje mecánico se tuvieron que tener en cuenta diferentes factores, como por ejemplo, en qué software se va a hacer la simulación. Entonces tenemos múltiples opciones. Puede ser en CATIA Studio, puede ser en Rhino, puede ser en SolidWorks, hay múltiples opciones. ¿Qué tiene que mirar el diseñador a la hora de hacer ese tipo de selecciones? Uno, qué tanto dominio tiene sobre la propia herramienta, porque es muy importante que el propio diseñador se sienta confiado y sepa y les sea mucho más fácil. Dos, que la herramienta permita hacer diferentes actividades o diferentes tipos de operaciones como lo son el croquis, la extrusión de piezas, como son redondeos y bordes, que puede hacer ensamblajes, que puede hacer análisis de movimiento, que pueda realizar análisis térmico. Para este caso, al terminar todo, se realizó un análisis de movimiento. ¿El análisis de movimiento en qué consistía? En poder ubicar una de las bobinas estáticas, que es la que está más alejada del motor en este caso, y la otra bobina se desplaza sobre el eje X teniendo en cuenta la relación de posición que existe entre las bobinas y las correas para que no haya ningún desplazamiento. Y se debe observar que sea capaz de llegar a todos los puntos de trabajo dentro del sistema planteado. Para este caso funciona de una muy buena manera y llega a todos los puntos que se necesita. Por lo que se puede decir que el sistema en simulación funciona y al montarlo sería útil, teniendo en cuenta que el sistema va a tener unos parámetros de diseño como lo son el campo que se generar, la corriente que se va a tener y todo esto. Entonces se puede determinar que eh, va a servir y se eligió el aluminio, como se mencionó anteriormente. El aluminio lo que va a hacer es soportar toda la estructura, entonces para el aluminio hay que tener en cuenta los diferentes modelados. Los orificios que están en la parte lateral del modelo, como se ve aquí, tienen múltiples funciones. Una de ellas es evitar el apantallamiento. Aunque el aluminio no es magnético, por cuestiones de seguridad, a veces es mejor no apantallar tanto el sistema. Dos, va a permitir hacer todas las posibles sujeciones que se van a hacer, o sea, todas las posibles piezas se pueden realizar mediante la técnica de corte láser, como les mencioné anteriormente, que sería a través del aluminio. Como lo son los círculos, se pueden hacer los dobleces, se puede hacer soldadura para poder armar ya toda la estructura como tal, y con tornillos se terminan de hacer las sujeciones entre las piezas que se necesitan. 3 va a soportar todo el peso del sistema completo. Entonces, este está diseñado para alrededor de unos 20 militeslas. Para que se hagan una idea más o menos general, el campo magnético de la Tierra, medido en la línea ecuatorial, está sobre los 33 militeslas. Entonces, 20 militeslas es un campo bastante grande. Pero lo bueno del sistema es que cuando termine ya el montaje completo, como se mostró anteriormente, va a tener tanto un sistema de corriente que le va a permitir realizar eh, una variación en el campo para que aumente o disminuya el campo y se pueda tener un recorrido ya que el campo es lineal. Y bueno, lo último, la última, es que ya pues llega a todas las partes del sistema y que funciona pues, de manera adecuada ya. Teniendo en cuenta todos los parámetros de diseño que dijo anteriormente, un aproximado del sistema van a ser unos 10 kilos entre las bobinas. Entonces una buena solución es presentar uno de los actuadores como el que se ve aquí, que sería un motor NEMA, que es capaz de llegar hasta los 20 kilogramos por centímetro, lo que es una buena resolución y tiene mucha potencia. Además que es un motor paso a paso que le da una muy buena resolución para que pueda trabajar en bajas velocidades y pues en unas distancias
muy pequeñas con respecto a lo que se necesita. Y ya, básicamente eso es todo. Aquí están las referencias de donde se han obtenido los diferentes puntos de trabajo y cualquier cosa. Ok, muchas gracias, Cristian. Muy interesante la presentación. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden levantar la mano y les damos la opción de activar el micro, o lo pueden hacer desde el chat. Tenemos una pregunta en el chat para ti, Cristian. Dice, ¿qué otros actuadores se pueden utilizar? Bueno, teniendo en cuenta el peso que se va a tener que mover, se pueden utilizar actuadores lineales o se pueden utilizar actuadores pues neumáticos. ¿Cuál sería la diferencia? Que pues necesitaría tener una propia bomba o un mecanismo, un sistema que sea capaz de poder alimentar ese actuador. En este caso, el actuador seleccionado es un motor, pues porque es de forma muy sencilla poder alimentar un motor para que funcione adecuadamente y controlarlo. Ok, muy interesante. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué no hacer el sistema más grande o más pequeño? Bueno, esa es una buena pregunta, pues como lo mostré en la ecuación, el radio es inversamente proporcional al campo. Eso quiere decir que si aumentamos demasiado el radio de la bobina, el campo se va a reducir. ¿Cómo se puede compensar eso? Aumentando la corriente. Pero eso se va a traducir a que va a haber más calor en el sistema. Entonces, si aumentamos demasiado el tamaño del sistema o lo reducimos demasiado, se va a ver afectado la temperatura que va a tener el sistema, el campo que va a generar el sistema y además el espacio de trabajo que va a tener el sistema, porque el ideal sería que entre las dos bobinas haya un espacio capaz para poder ubicar un sensor que va a ser el que se va a calibrar o con el que se va a calibrar el sistema. Ok, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Comentabas que, bueno, o descartabas más bien la parte del PLA, ¿no? Como Sí, material. Pero hay diferentes tipos de PLA, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿Por ahí sí. alguno de esos no funcionaría? El PLA se utiliza principalmente en la impresión 3D. El PLA se imprime alrededor de los 180 a los 220 grados centígrados en el extrusor, en la impresora 3D. El sistema puede llegar a alcanzar hasta unos 400 grados en condiciones pues no recomendables. Entonces pues eso prácticamente doblaría la temperatura con lo que se extruye el PLA, lo que no es un Ok, buen vicio. ok, ok. Y por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya el trabajo futuro sería llevarlo a la parte, física, supongo, ¿no? Sí, ¿Y ya qué retos crees que te vayas a enfrentar por lo que has visto en tus simulaciones? dentro de las simulaciones, uno de los principales retos va a ser el realizar el embobinado, porque varios autores han demostrado que el tipo de embobinado afecta directamente el campo que se genera. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno está embobinando, tiene dos opciones. Una, va poniendo línea sobre línea y le quedan exactamente una sobre la otra. Y en ese caso daría una condición. La opción B es que la primera línea quede totalmente abajo y la segunda línea quede sobremontada. O sea, un poquito desplazada hacia algunos dos lados, que también encajaría, pero presentaría ciertas variaciones matemáticamente hablando. Que cuando se generan campos ya muy grandes, pues muy grandes, aquí están hablando ya sobre el 0.5 militesla, 50 militeslas ya es muy grandes, pueden afectar o pueden verse relacionados. La idea es que como el sistema va a ser automático y autoajustable, él mismo va a encontrar el punto óptimo. Entonces, él mismo, a medida de que aumente el campo, las fluctuaciones afecten, él va a empezar a ajustarse la distancia óptima para obtener un campo constante y homogéneo en en toda la superficie. Ok, muy interesante, Cristian. Muchas gracias, Gracias. por la presentación. Ahí creo que en pantalla está el contacto de Cristian por si le quieren hacer llegar preguntas o algo por el estilo. Vamos a dar paso a la siguiente conferencia general. Gracias.